Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis, capítulo 2, versículo 7. No sin antes, hermanos, decirle cuál es el título del sermón. El título del sermón es Cuando el pecado entró en el hombre, el pecado original. Cuando el pecado entró en la raza humana. Hemos entonado en su momento, hermanos, el himno Señor, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará? Hermanos, cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y a su mujer, los puso en el huerto de Edén. Y hermanos, estaban viviendo bajo la presencia de Dios, en comunión, en plena comunión con Dios. Rectos, perfectos, santos. No había pecados en ellos, hermanos. Era algo podíamos pensar e imaginar respecto al estado de ellos y el estado de la creación. Tan preciosa, llena de colores tan espléndidos, animales ahí podían convivir el oso, el león, con la oveja. Los insectos, hermanos, no había entre ellos, no había muerte. No veíamos una araña comiéndose a otro insecto, no, hermanos. No había riña entre Adán y Eva, no había maldad, no había malicia, no había engaño, todo rectitud. Sí, hermanos, ahí estaban bajo el abrigo de Dios, viviendo bajo la presencia del Dios tan amoroso que los había creado y les había dado el don de la vida. Todas las bendiciones ahí, todos los árboles, frutas que podían ellos comer, tan agradables a la vista, de diversos sabores. Qué precioso, hermanos. Pero el hombre cayó, pecó. Vamos a ver ese relato. Y con él, con Adán, cayó toda la humanidad. Y nosotros hemos entonado, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para orar? Nadie puede, ni un ser humano puede. Desde el mismo momento que es concebido en el vientre de su madre, ha sido concebido en pecado. Ya viene con corrupción y viene con culpa, ambas cosas. Y después nace, y luego sigue degenerando su pecado, y sigue pecando, y peca desde pequeñito, desde chiquito, practica el pecado, se hace más grande, y sigue aborreciendo a Dios, sigue detestando a Dios. Sus afectos ya no son de lo que tenía Adán antes de caer, ya no. Su voluntad no, su voluntad ahora está inclinada al mal. Tiene un libre albedrío para hacer el mal, solamente el mal, y no buscar la gloria de Dios. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Hemos entonado. El de manos limpias, el de corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. ¿Quién tiene un corazón limpio? ¿El ser humano natural tiene corazón limpio? No, las escrituras dicen que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Sin más, hermanos, sin más introducción, vamos a ir a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7 dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Después que el Señor creó, hermanos, los cielos, la tierra, las estrellas, los planetas, ¿no? Separó el agua de la tierra seca. Después de que creó los árboles, los animales, ahora crea, hermanos, al hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre, hermanos, cuerpo y alma, con alma eterna. Sí, hermanos, con alma eterna, por siempre. El ser humano vivirá, ¿dónde? O eternamente con Dios, o eternamente sin Dios en la condenación eterna. Con cuerpo también, preparado para la vida eterna con Dios, para el disfrute de la comunión plena con Dios, o preparado para el castigo eterno, porque el hombre es cuerpo y alma. Versículo 8, versículo siguiente, hermanos. Dios dice, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, hermanos, plantó un huerto, el huerto del Edén, el paraíso. Ahí lo pone el Señor a Adán. Lo pone ahí, hermanos, y le da un mandamiento explícito. Ya la ley de Dios estaba escrita en el corazón de Adán. Así fue creado, recto, santo, perfecto, con justicia.
Pero hermanos, ahí el Señor planta un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Ahora lo pone al hombre ahí. Y Dios hace nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todo árbol delicioso con frutos a la vista. Qué agradable ese fruto, qué agradable tal fruta, qué bonita fruta. Mira esos colores. Y son ricos, son deliciosos, agradables, delicioso a la vista y bueno para comer, porque todo había sido creado bueno en gran manera. Bueno para comer. No les hacía mal. La comida no les hacía mal. Comían, se alimentaban y qué rico, qué delicioso. Encima Dios no solamente nos da la comida, sino que tenemos gusto y placer en comer, hermanos. Qué bendición de Dios. Así era la creación. Pero Dios pone también, dice, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que más adelante vamos a ver, también estaba en el medio del huerto. Entonces imagínense usted el huerto plantado por Dios. Presten atención, por favor. Hermanos, les ruego que presten atención, hagan un esfuerzo. Tenemos 5 minutos de predica y veo que algunos están durmiendo. Por favor, tenemos que prepararnos para este día, les ruego, por favor. Entonces, el Señor pone 2 árboles. El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal también en medio del huerto. Muchos árboles alrededor, muchos frutos tan deliciosos, tan buenos, tan ricos, de diversos colores. Pero el Señor pone 2 árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sus frutos del árbol de vida eran buenos. El fruto de la ciencia del bien y del mal seguramente también era bueno. En sí mismo no tenía nada malo. Pero el Señor le da una orden, vamos a leer más adelante, que de ese árbol no debía, de ese fruto, de ese árbol no debía comer. Un mandato de Dios. Vamos a ver ahí, hermanos, versículo 15, capítulo 2, porque esto es todavía una antesala para ir al capítulo 3. Pero es necesario decir estas cosas. Versículo 15, capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Me detengo un momento. Dios lo pone en el huerto de Edén para que labre, para que trabaje, para que lo guarde y guarde la santidad, hermanos, de él y de su esposa, ahí donde Dios lo había puesto. Él era el responsable, hermanos. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren, hermanos, mandato de Dios. Podía comer de todo árbol. ¿Cuántos árboles habría? ¿Cuántas frutas hay? Hermanos, podía comer de cualquier árbol. Tanta comida, tan deliciosa. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De ese árbol no comerás. Mandato de Dios. Dios tenía todo el derecho, por supuesto. Él es el creador. Él es el soberano creador. Tenía todo el derecho de dar un mandato explícito. Y Adán tenía que obedecer como criatura, sujeta a Dios. Él no era Dios, era un ser creado, Adán y Eva. Aquí estamos en Adán. Mas del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, ese mismo día, ese mismo momento en el cual tú comas, ciertamente morirás. Sin lugar a dudas, indefectiblemente. Amén. De cierto, si Adán comía, iba a morir. Clarísimo, el mandato para Adán. Y Dios lo puso ahí a Adán, es necesario también decir esto, como cabeza, hermanos. Como cabeza de la raza humana, un representante, el cabeza federal de la raza humana, de él, de toda su posteridad. Dios lo puso a Adán, hermanos, como un representante. Si Adán obedecía, hermanos, entonces toda su descendencia iba a ser bendecida con la vida eterna. Sí, hermanos. Pero si Adán desobedecía, ciertamente moriría él y toda su descendencia. El árbol de vida, hermano. El árbol de vida, porque había un árbol de la vida, recuerda que leímos. ¿Dónde estaba? En el medio del huerto. Era una palabra visible, una señal del pacto. Era una señal, hermano, de que él podía alcanzar comiendo del árbol de la vida la felicidad constante, continua, eterna con Dios. Sí, hermanos. Y prospectivamente el árbol de vida representa a Cristo. Entonces, siempre iba a estar con Dios. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal también era una señal visible, una palabra visible. Le hacía recordar a Adán y luego a Eva también. ¿Qué cosa? Cuando miraba el árbol, ¿él qué tenía que pensar?
Tengo la orden, el mandato de Dios, que si como de este árbol, moriré, seré castigado. Era una señal de la condenación eterna, hermanos. Entonces, hermanos, esos árboles están en medio del huerto. Y luego en el versículo 18, vamos al versículo 18, hermanos, Dios crea a la mujer. Hermanos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Yo pregunto, adelantándome un poquito, ¿le habrá puesto nombre también al oso, al león, a la serpiente? También. ¿Sabía Adán que la serpiente no hablaba? Sí, sabía que la serpiente no hablaba. Le estoy diciendo a propósito estas cosas, hermanos. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¡Qué bendición! Dios da una esposa a Adán. La formó de una parte del cuerpo de Adán, de su costilla. Se la trae a Adán. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, ellos no tenían pecado, eran puros, perfectos, rectos, santos. No tenían malicia, no tenían lascivia, hermanos, en sí mismos. Así que podían andar desnudos, no había ningún problema, no tenían vergüenza delante de Dios, ni tampoco Adán para con Eva, ni Eva para con mujer, para con Adán, perdón. Y no se avergonzaban. Y vamos ahora al relato que está condensado en Génesis 1, ahí nada más atrás. Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios lo pone, hermanos, cuando crea a Adán, lo pone en una situación, hermanos, de señorearse sobre los animales. Ahí dice claramente, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias sobre la tierra, y todo animal que se arrastra. Ahí está todo animal. Dios lo creó, hermanos, era una creación especial de Dios, el ser humano, el hombre, a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Tenía un poder intelectual, tenía afectos naturales, libertad moral, hermanos, podía hacerle bien espiritual, claro que sí. Bendecidos, hermanos, ahí el hombre con su compañía, la mujer, y puesto para señorear todas las criaturas, hermanos. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, tenía un conocimiento verdadero, tenía santidad, era justo, recto. Hermanos, qué preciosa la situación de Adán. Él miraba las cosas y miraba detrás de ello a Dios. Él andaba en plena comunión con Dios. ¿Qué dice Génesis 1:31, hermanos? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. No había pecado, hermanos. Todo era bueno en gran manera. Lo que vemos ahora nosotros en esta tierra, hermanos, es pecado, ¿verdad? Robos, delincuencia, asesinatos, sicariatos, adulterio, fornicaciones, malicia, peleas, engaños, aborrecimiento a Dios. Ahí no, hermanos, todo era bueno en gran manera, no había pecado. Adán y Eva, ¿cómo estaban? Felices, hermanos. Felices en presencia de Dios, bendecidos porque estaban con Dios mismo en plena comunión. Tenían una salud rebosante.
Ya dije hace un momento la diversidad de colores que él podía ver ahí en el jardín del Edén y también Eva. Él había sido creado con una justicia original, en santidad, hermanos, integridad. Creado a la imagen de Dios, un ser moral, hermanos. Pero vamos ahora a Génesis 3. Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Y miren cómo empieza el versículo, hermanos. Pero, el pero, ¿no? A lo largo de toda la Biblia vemos el pero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Vamos a ir palabra por palabra, hermanos. La serpiente era astuta. La serpiente en sí misma tenía algo malo, hermanos. No, sería una criatura preciosa. Ciertamente no se arrastraba, hermanos. Cuando fue creado en su creación original, no se arrastraba. Vamos a ver eso más adelante. Pero la serpiente, hermanos, era preciosa seguramente. Bonita, de buen aspecto. Recuerdan que Dios había creado todo bueno en gran manera. Hermanos, no había nada en su interior. Y ciertamente la serpiente tampoco hablaba. Y Adán lo sabía. Y seguramente también Eva lo sabía. Probablemente lo sabía. ¿No? Que ningún animal hablaba. Pero hermanos, esta serpiente era buena en sí mismo, hermosa, no hablaba. Y Adán le puso el nombre también. Y hermanos, sucede algo. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero vemos aquí, hermanos, y con otros pasajes de las Escrituras, que no se está hablando aquí exactamente de la serpiente. Alguien estaba ahí. La serpiente en sí misma y en su estado original no es más astuta que otro animal, hermanos. Porque no podemos pensar, bueno, la serpiente que tentó a Eva entonces era astuta porque era astuta para comer otros animales. No, hermanos, porque no había muerte. Y por tanto la serpiente no comía otros animales. Qué interesante, ¿no, hermanos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en estas cosas? Entonces, ¿de quién era el astuto más que todos los animales del campo, hermanos? Satanás. Que de alguna manera, hermanos, y no vamos a profundizar mucho ahí, de alguna manera estaba empleando esta serpiente para tentar a la mujer. Porque Satanás es enemigo de Dios. Satanás ya había caído junto con sus huestes, con los ángeles que cayeron, hermanos. Los demonios, llamados después demonios. Satanás ciertamente también era un querubín protector, puesto en una posición elevada, hermanos, delante de Dios. Pero él se enorgulleció, quiso ser como Dios, pecó. El pecado entró ¿dónde entonces? Primero, hermanos, en estos seres espirituales. Y luego este ser espiritual vino y usó a la serpiente para tentar a Eva. No primero a Adán, sino a Eva. Y hermanos, seguimos, vamos a ir paso por paso. Entonces, hermanos, pero la serpiente era astuta, dice, estamos en el versículo 1. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, habló, hermanos. Su intención era traerse abajo a Eva y también a Adán y a toda la posteridad. Pero astutamente va, hermanos, ¿a quién primeramente? A Eva. ¿Dónde estaría Adán? Trabajando, pero no lo sé. Algunos dicen que estaba junto con Eva, hermanos. Pero Satanás va a hablarle ahí por medio de la serpiente a Eva. ¿Habría Adán comunicado, hermano, el mandato que Dios le había dado de que no tenía que comer de ese árbol, de ese fruto del árbol? Sí, le comunicó a Eva, lo vamos a ver también. Eva no se puso en alerta que le hablara un animal. ¿Podríamos pensar eso, hermanos? ¿Debía estar en alerta de que le hablara un animal? Algunos dicen que por eso, justamente como no estaban en alerta, era porque precisamente el día que cayeron fue el mismo día en el cual ellos fueron creados y por tanto ella no estaba avisada de que un animal le hablara. Qué interesante, ¿no, hermano? Qué interesante. Porque no olviden que no había pecado en Eva. ¿No? Ningún animal hablaba. O tal vez sería el mismo día de la creación, este día de la tentación. Como sea, hermanos, como sea. Cuando la serpiente le dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, entonces como sea, hermanos, ella debió haber estado avisada y el con que Dios habría hecho de que esa palabra con que Dios, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Está poniendo en duda la verdad de Dios, la palabra de Dios,
Y ella debió haber consultado a su esposo o haber orado a Dios y pedido dirección. ¿Para qué, hermanos? Para no continuar en esa conversación insana. ¿No, hermanos? Como sea, debió ella consultar a Adán al escuchar el conque. Bueno, hermanos, ¿quién está hablando a través de la serpiente? Ya lo dijimos, Satanás. Lo cierto es que Satanás pudo controlar a la serpiente. Satanás pudo haber venido como ángel de luz, pero Dios no lo permitió. Pudo haber venido con otra forma y fácilmente Eva pudo haber conversado y poder caído, pero vino a través de una serpiente y entonces debió haber sido más difícil para Eva caer en la tentación. Hermanos, seguimos. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. Satanás, hermanos, ataca la base del conocimiento, como ahora, como en estos tiempos, la base del conocimiento. ¿Qué es verdad? Siempre es atacado. ¿Qué es verdad, hermanos? Aquí tenemos la verdad absoluta. Y siempre esta verdad absoluta es atacada por evangélicos, por el mundo, diciendo, ¿cómo va a ser verdad que tienes que guardar un día, por ejemplo, ¿no? Para Dios. ¿Cómo va a ser verdad que tienes que Dios creó todo en 6 días literales? ¿Cómo va a ser verdad que la esposa tiene que sujetarse al esposo? Y así siempre. Siempre, hermanos, ataca la verdad. ¿Cómo va a ser verdad que esa es palabra de Dios? Si fueron escritos por hombres simples. ¿Cómo va a ser verdad? Siempre ataca la base del conocimiento, hermanos. Y aquí Satanás, con su astucia, hermanos, dice, con que Dios os ha dicho. Palabras, hermanas, cortas. Hermanos, unas cuantas palabras se trajo abajo la humanidad. Con que Dios os ha dicho. Está sembrando, hermanos, la duda en Eva. No comáis de todo árbol del huerto. Satanás ataca la base del conocimiento, pone en duda la verdad de Dios, pone en duda que Dios es verdadero, pone en duda la buena intención de Dios, porque cuando dice, con que Dios ha dicho, ¿qué está detrás de todas esas palabras? Está diciendo, ¿cómo Dios te va a decir eso? Con que Dios te ha dicho, Hay un sentido ahí de que, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué te dijo eso? ¿Con qué Dios? Hermano, qué tremendo, ¿no? Satanás y sus siervos te dicen siempre ahora, con que Dios ha dicho, sin santidad nadie verá al Señor. No, puede ser un cristiano carnal. Sí, hermanos. Eso que pulula bastante en estos tiempos. Con que Dios ha dicho, te dice Satanás y el pecado y el evangélico, Cristo es Dios eterno. No, dicen los testigos de Jehová, Cristo es el arcángel Gabriel. ¿No? Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No, dice el evangélico. No, la mujer puede pastorear. Así es. Y así, hermanos, podemos poner tantos ejemplos de las Escrituras, de la realidad que se vive en esta tierra, en este país, en las congregaciones. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que, hermanos, acá qué interesante, ¿no? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo, dice el versículo, que Jehová Dios había hecho. Y Jehová, hermanos, el nombre de Dios, ¿qué nos indica, hermanos? El que tiene autoexistencia en sí mismo, el que existe por sí mismo. Y Satanás, cuando suelta su pregunta, dice, con que Dios os ha dicho. No dijo, con que Jehová Dios os ha dicho. Con que el autoexistente y el creador, el que te dio vida, Eva, te ha dicho. No, con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Satanás nos dice, qué bueno que tienen tantas frutas, Eva. Qué bueno que tienen tantas cosas para comer. Qué bueno que están habitando bajo el abrigo de Dios. Qué bueno ha sido Dios con ustedes para darle vida. No, hermanos. No. Él siembra la mentira. Y así también, hermanos, cualquier pecado viene así. Cualquier persona viene con ¿qué? Con una tentación. Poniendo en duda la palabra, la verdad. ¿Qué es la verdad? Hermanos, qué tremendo, ¿eh? La frase no comáis de todo árbol llevaría seguramente más adelante a Eva a pensar más adelante, ¿no? No comáis de todo árbol. ¿Y qué podría producir eso en Eva? ¿Y qué sí produjo en Eva más adelante? ¿Por qué no puedo comer de todo árbol? ¿Por qué me restringe Dios?
con que Dios ha dicho. ¿Por qué es malo con nosotros? Teniendo tantos árboles. Tengo 1,000,000 de árboles y no puedo comer de este árbol de aquí. Qué malo es Dios. No quiere que sea como Él. Qué tremendo, hermanos. Es tremendo estas cosas. Y así, hermanos, el pecado y Satanás atacan la base del conocimiento, la Biblia. La verdad absoluta de Dios es atacada constantemente por Satanás y sus súbditos. ¿Quién es Dios? Y la voluntad de Dios es atacada constantemente. Hermanos, Satanás es astuto, engañador y mentiroso y padre de mentira. Pero vamos a seguir al siguiente versículo, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí nos detenemos. La mujer responde a la serpiente. Hermano, respondió a un animal. Qué interesante, ¿no? Y qué interesante, no podemos ver acá pecado en Eva, porque si vemos pecado estaríamos diciendo que entonces ya el pecado entró antes. ¿Qué tenemos que ver detrás de esto, hermano? Que para Eva, en su justicia, en su conocimiento, en su intelecto, ella decía, bueno, el Dios la habrá hecho así, a esta serpiente, me está hablando, total. Pero hermanos, cuando la serpiente le dijo con que Dios ha dicho y puso en duda la palabra de Dios, ella debió haber avisado inmediatamente y corrido a Adán y preguntado: mira, me están diciendo esto, este animal. Hermanos, ¿comprenden? Ella pensaría que era algo natural del animal. Y hermanos, cuando el Señor más adelante, ustedes conocen la historia, por eso me permito decirles esto ahora, le dice: pondré enemistad entre ti. O sea, ¿qué había en este momento, hermano? Había una amistad, había un compañerismo. Ella estaba hablando con la serpiente. Y antes de esto probablemente, seguramente era como su mascotita. No lo sabemos, hermanos. ¿Por qué Satanás va donde la serpiente, no va donde otro animal para ir a por Eva? Sabemos, hermanos, no lo sabemos. Tal vez en el cielo sepamos las cosas. Pero lo que tenemos que ver, hermanos, es que ella responde a la serpiente. ¿Y qué le dice? Le dice lo que es verdad. Ella no miente, le dice la verdad. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer. Sí, hermanos, podemos comer. Y son muchos frutos, muchas variedades, muchos colores, muchos diversos sabores, texturas, agradables. Dios es bueno, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Estaba diciendo la verdad? Sí, estaba diciendo la verdad. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, ahí está, también este árbol está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Entonces, hermanos, Eva sabía. Adán le había indicado a ella que no debía comer de ese árbol, que ni siquiera se acerque ni lo toque. Porque ella que dice, no comeréis de él, ni la tocaréis. Dios había dicho, no comeréis. Porque ella adicionó, ni le tocaréis. No podemos ver pecado en esto, sino que simplemente, hermanos, si uno para que coma, ¿qué tiene que hacer? Tocarlo, cogerlo, arrancarlo y luego comer. Y estaba bien entonces. Mejor ni lo toco. Porque si lo toco después, me lo como. Tal vez Adán le haya dicho, no lo toques, para que no lo comas. Guárdate. Ay, hermanos, no podemos ver pecado en Eva aquí, en medio del huerto. Estaba en medio del huerto, hermanos, ¿para qué, hermanos? ¿Qué nos dicen, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros cuando algo está en medio de una zona? Es importante, lo tengo que ver. Me alejo a la otra esquina y lo sigo viendo. Me voy a la otra esquina y lo sigo viendo. Me está avisando. Es una palabra visible. Me está avisando. No lo puedo tocar. Dios me ha ordenado. Él sabe por qué. Él es mi Dios. Es mi creador. No lo debo hacer. Tengo tantas cosas buenas. Estoy bendecida por Dios. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué ya voy a desobedecer a mi creador? No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Usted sabía que si lo hacía, iba a morir. Lo sabía, hermanos. Lo sabía. Algunos dicen, hermanos, que cuando ella menciona ni le tocaréis, implica que ella ya sentía un poco
se sentía ante la tentación de Satanás un poco restringida por Dios, como diciendo, no lo comeré ni le tocaréis, no puedo ni tocarla siquiera, pero no considero que sea así, solo lo menciono, hermanos, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, pero veamos, hermanos, acá cómo Satanás, este ser espiritual de maldad, enemigo de Dios y del hombre, ¿cómo estaría en este punto? ¿Qué estaría ahí pensando? Estaría pensando, ya estoy conversando, ya me hice su amiga, ya me está escuchando y me está respondiendo, ya está cogiendo el anzuelo. Y Eva, ahí, hermano, seguía conversando. Es escuchada por la mujer. Y no solo ello, la mujer se quedaba a hablar con él. Ante la mala intención de Satanás, cuando le dice, ¿con qué? Hermanos, ella no debió haber seguido ahí. Ella debió correr a Dios. Pero ella responde a la serpiente que la está indisponiendo contra Dios. Y así ahora también puede pasar con nosotros, hermanos. ¿Por qué coquetear con el pecado? Porque si lo miramos, después lo tocamos. Y si lo tocamos, luego nos alimentamos de ello, hermanos. Y pecamos delante de Dios. Vamos a seguir. Dice, para que no muráis. Si comía de aquel fruto, hermanos, ciertamente, sin lugar a dudas, indefectiblemente, seguro, moriría. Eva lo sabía, era un mandato de Dios. Ella era criatura de Dios, así como Adán. Vamos al siguiente versículo, hermanos. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, hermanos, la sutileza, era astuto Satanás. Observa las palabras que le dice Eva. Eva dice, ¿no? Para que no muráis. Toma nota, Satanás, para que no muráis. Y Satanás piensa, no vas a morir. Y dice directamente, Dios dijo que vas a morir. No vas a morir. Y tal vez haya pensado así, razonado así. Y le digo, ¿qué cosa habrá razonado? Porque él habrá dicho, a ver, si come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces significa que va a conocer. Y si va a conocer, significa entonces que no va a morir. Entonces, Eva, no morirás. No morirás. O así no lo haya conocido, hermanos, él era engañoso y padre de mentira y pudo haber dicho simplemente por decir, no morirás. Mintiéndole, ¿verdad? Para que perezca el hombre. Qué tremendo, hermanos. Hay muchas cosas detrás de esto. Y, hermanos, una aplicación aquí, ¿no? Ella le escuchó y ahora ella le responde. Entonces yo te pregunto a ti, ¿sigues escuchando a predicadores que siembran mundanalidad? Y podrías decir tú, en el susurro en tu mente, que dice, no moriré, no me pasará nada si sigo escuchando esto. No me voy a desviar, no me pasará nada, no me perderé, no moriré, no me pasará nada. No tendré influencia en mí y en los míos. Satanás observó que la mujer le responde. Entonces, hermanos, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa le dijo? No morirás, sino que, estoy acá en el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás toma la verdad que menciona la mujer para sembrar más dudas en ella en base a lo que la mujer le dice. La mujer le dijo algo cierto, ¿no? Le dijo algo correcto, le dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Satanás observa la palabra, escucha la palabra, no, para que no muráis, y la serpiente dice, no moriréis, no moriréis. Satanás miente, engaña, es astuto, piensa, si Dios les dijo que no coman del fruto del árbol porque conocerían el bien y el mal, y si conocieran algo luego de comer, lo que le dije hace un momento, es porque no morirían entonces. Entonces Satanás no le dice a la mujer, Dios es verdadero, Dios dice la verdad. Si Dios dijo que no coman, pues no coman y punto. Pues morirán, no le dice eso. Pues el pecado, hermano, no te va a decir lo que te va a pasar realmente. El pecado te va a decir y te va a lanzar el anzuelo para que tú lo hagas y pensando que te va a ir bien, pero no va a ser para tu bien. Satanás dijo a la mujer, no morirás, abiertamente contrario a lo que Dios le había dicho.
¿Qué debió hacer la mujer en este punto, hermanos? Alejarse de su compañera la serpiente, de su amistad. Vamos a ir al versículo 5, hermanos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, hermanos, si no, dice, si no, cuando dice el si no, la palabra si no está diciendo, no es como Dios dijo, no moriréis, sino que es otra la verdad. Es otro lo correcto, otra cosa es lo correcto, otra cosa es la verdad. Él les está ocultando algo, es otra cosa. Sabe Dios, Dios sabe todo. Y Él sabe que algo puede pasar si ustedes comen, que va a ser bueno si ustedes comen. Y Él no quiere que ustedes tengan eso bueno, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El día que comáis de él, el mismo momento que tú comas de este árbol, Eva, será abierto tu ojo. Tus ojos serán abiertos. Tus ojos de tu entendimiento. Conocerás algo que Dios no te permite que conozcas. Qué tremendo, hermanos. Eva debió haber dicho, pero si Dios es bueno, mi creador es bueno, me ha dado todo, estoy feliz con él. Tengo un esposo, tengo la comida. Tengo estos animales tan preciosos que los miro. Pero ella, hermanos, el Satanás le dice, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios y vas a saber el bien y el mal. Vas a tener más conocimiento de lo que tienes ahora. Qué interesante, Eva, mira. Satanás no le dice, hermanos, no le dice, mira, vas a conocer el bien y el mal. Vas a conocer el mal, Eva, ¿sabes cómo vas a conocer el mal? Así como yo conocí el mal y estoy ahora condenado eternamente. Tú vas a conocer el mal, Eva, ahora también, y vas a sufrir y vas a tener penas. No, no le dice eso. Qué astuto, ¿no? Qué sagaz, qué artero. Él le dice, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, mire. La misma tentación que él tuvo. Subiré a lo alto, ¿recuerdan? Ahora la tentación viene a ella. Él le lanza a Eva. Serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y a veces la gente dice, es bueno conocer todo. Es bueno conocer todo, niños, cuidado. Cuidado. El pecado es terrible. No quieras conocer algo contrario a la voluntad de Dios. Vas a sufrir. Vas a desagradar a Dios. Y toda tu posteridad se puede caer. Ten sumo cuidado. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Mira, mujer, mira qué bueno para ti ser como Dios. Aspirarás a la omnisciencia, ser como Dios. Conocerás más el bien y el mal como Él. Y hermanos, esto iba a calar en la mente de Eva, porque después cuando ella, me adelanto un poco, comienza a cavilar en su mente y dice, bueno, pues Dios dice que morirá, pero al final este árbol lo veo bueno, es agradable a la vista, y si dice que voy a conocer el bien y el mal es porque voy a seguir viva, entonces no voy a morir, y si voy a ser como Dios, entonces vale la pena, pues, hacerlo. Qué tremendo, hermanos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ella no sabía, hermanos, y no le había dicho a Satanás, que era muy astuto, que iba a conocer el mal, pero por experiencia. Dios conoce el bien y el mal, Él conoce todo, Él es Dios, pero Dios no conoce el mal por experiencia. El hombre conoce el mal, nosotros conocemos el mal por experiencia, hermanos, ¿verdad? Pero Dios no. Y eso no le dice Satanás a Eva, no le convenía, hermanos, porque si no, Eva inmediatamente que hubiera dicho, no hago entonces eso, me voy, ¿cierto? Qué tremendo, hermanos. Seguimos, hermanos, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hermanos, unas cuantas palabras nada más que lanza Satanás. Y hermanos, Satanás es un ser muy inteligente. Y ahí recién estaba empezando a tentar a los hombres. Ahora, 6,000 años después, hermano, ¿cuánta experiencia tiene de nosotros los seres humanos?
como viene con sus tentaciones a nosotros. Mediten eso. Entonces regresamos a este punto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella estaba ahí, hermanos, ve el árbol que está en el medio del huerto, lo vio, lo observó. Ya las palabras de Satanás estaban obrando en ella. Esto fue rápido, fue algo muy rápido, hermanos. Bueno para comer. ¿Qué habrá pensado? Dios lo que ha hecho todo es bueno en gran manera. Él no hace nada malo. Total, me parece bonito porque dice ahí, y que era agradable a los ojos. Qué bonito fruto, qué colores tan bonitos, qué forma, textura tan bonita. ¿Será que Dios no quiere que lo coma porque yo voy a alcanzar el bien y el mal y voy a ser como Dios? Y estaba cavilando en su mente. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Pero era la señal era la palabra visible, la señal de la desobediencia, de la maldición, hermanos. Pero ella ya estaba mirándolo, hermanos. ¿Qué debió haber hecho ahí? Voltear su mirada y retirarse y buscar a su esposo, ¿verdad? O rogarle a Dios, pero no. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y así yo les digo a ustedes, a todos nosotros, no coqueteemos con el pecado. No coqueteemos, hijos, no coquetees con el pecado, porque eso te va a llevar a otra cosa. No coquetees con las tentaciones, te va a llevar a otro pecado y vas a caer. Y las consecuencias y el sagrado a Dios que todo esto demanda, hermanos. Entonces dice, ¿qué más vio? Dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que eso ya estaba pensando, eso ya estaba en su mente. ¿Qué estaba en su mente? Sí quiero comerlo. Me parece que está bien y total, voy a ser como Dios. Voy a alcanzar la sabiduría. Voy a conocer como Dios. Voy a ser una diosa. Y después le daré a mi esposo también. Y tomó de su fruto. Ya no solamente lo vio. Ahora lo tomó, lo sacó, lo puso ahí. Miren ese verbo, tomó del fruto. Lo vio. ¿Otra oportunidad para qué, hermanos? Dejarlo. Vio, tomó y comió. En desobediencia a Dios. No dice la palabra cuánto comió, no importa. No importa. ¿Poquito? ¿Toda la fruta? ¿Una mordida? No dice la palabra. ¿Sería agradable? Tal vez sí. Tal vez sí. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, como Eva. Hermanos, pero dice también, dio también a su marido. Hermano, Adán era el cabeza, el representante de toda la raza humana. Y Satanás no le tentó a Adán, fue a Eva, para que Eva viniera luego a Adán. Qué astuto, ¿no? Porque diría, ¿cuál es la persona que más ama a Adán en esta tierra? Aparte de Dios, él amaba a Dios con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, pero en esta tierra, ¿quién ama más a Adán? A su esposa. Y le escuchará a su esposa. Escuchará ahí los argumentos de su esposa, la voz de su esposa. Y ciertamente después Dios le dice, porque oíste la voz de tu mujer. O sea que, hermanos, y nos detenemos aquí, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero no es que solamente le dio y luego Adán se lo comió, porque tenemos que entender. Imagínense, hermanos, que Adán estaba por un lado y Eva ya había comido el fruto. Y va y le entrega un fruto. Come, Adán, no hay problema, me lo como, no pasa nada. No habría pecado, ¿verdad? Porque toma tal fruto. Ella le contó y le dijo, hermanos, mira, ¿sabes qué? Vino la serpiente, me habló esto, con que Dios ha dicho, mira, podemos ser como Dios. Mira, este es el fruto, aquí está Adán. ¿Entienden, hermanos? Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Aquí está el fruto, Adán, aquí está el fruto. Esposo come. ¿Qué debió haber hecho Adán, hermanos? Rechazar. Eva, no puedo participar de tu mala obra. Has pecado contra Dios, yo no puedo hacer eso. Pero ella le habrá insistido, le habrá argumentado. No sabemos qué cosas, hermanos, exactamente.
Pero sí, definitivamente, Eva le dijo muchas cosas, le habló muchas cosas, le contó todo lo que había pasado. Y Adán también, hermanos, albergó en su corazón las mismas cosas. Seré como Dios. Seré como Dios. Conoceré el bien y el mal. Mire, así que si voy a conocer el bien y el mal es porque no voy a morir. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Y Adán se habrá expuesto a la misma pregunta: ¿qué es verdad? ¿Qué es bueno? ¿Quién soy yo? Él debió haberse grabado esas 3 preguntas importantes. ¿Qué es verdad? Verdad es lo que Dios me ha dicho, no lo que mi esposa Eva me está diciendo, no lo que la serpiente le dijo a Eva. No, la verdad es que Dios es bueno, el creador. Yo soy solamente un hombre. Soy su creación. Y puede ser que no entienda muchas cosas, conocer el bien y el mal, pero Dios me ha dado esta orden, es mi creador, yo soy su súbdito, no debo comer. Él es verdadero. Y Él sabe qué es bueno. Ahí está la siguiente pregunta: ¿qué es bueno? Dios dijo que era bueno no comer, ¿no? Entonces, y el hermano, ¿qué hace? Come del huerto, come del árbol. Y cuando él come, hermanos, se le fueron abiertos los ojos. Sí, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Oh, hermanos, qué terrible. Usted imagínese ese momento, ese instante en que Adán fue abierto su ojo, hermano, de su entendimiento. ¿Qué vio, hermanos? A su mujer. Odio a su mujer. Rencor a su mujer. Vio de repente, hermanos, hay un animal con otro animal. Ahora el león comiéndose a la oveja. Una serpiente comiéndose un roedor. Una araña o una mosca. El alarido, el grito de un animal ahí muriendo. Oh, hermanos, qué tremendo. Estaban desnudos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vieron que estaba mal estar desnudos? Porque ahora ellos tenían pecado. Ahora ya había lascivia, engaño, mentira, odio, resentimiento. Entró el pecado, hermanos. Ven que estaba ellos, ven, sí, estoy desnudo. No solamente estaban desnudos de cuerpo, también estaban desnudos ahora ¿de qué? De rectitud. Estaban desnudos de justicia. Estaban desnudos de santidad. Ya estaban descubiertos de todas esas cosas, hermanos, por lo cual eran perfectos y rectos delante de Dios, como habían sido creados. Oh, hermanos. Es como esa imagen, como que usted viera una imagen, ¿no? Todo colorido, todo hermoso, todo bonito, y de un momento a otro todo borroso, sucio, negro. Pero así, hermanos, su corazón se entenebreció en ese momento. Antes amaba a Dios por sobre todas las cosas, ahora ya había perdido la comunión con Dios. Tomó conocimiento de la depravación de su ser. Qué tremendo, qué terrible. Qué triste, hermanos. Él era responsable. Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y llegó ese momento ahí, hermanos. Ahora todo era pecado, tinieblas. Antes no tenía frío, ahora ya tendría frío, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería ese instante? Fueron abiertos los ojos de ambos, dice la palabra en versículo 7, los ojos de su mente, no para ver algo bueno, sino para saber su perverso estado, hermanos. El fruto del árbol que comieron era de la ciencia del bien y del mal. Conocieron el mal, conocieron el pecado. Sí, Satanás les había dicho, ¿qué cosa? El día que de él comieres, ¿no? ¿Qué le dijo? Conocerán el bien y el mal, serán como Dios. Y conocieron el bien y el mal, conocieron el mal, sí conocieron el mal, pero ¿cómo? Experimentaron, hermano. Qué terrible. Terrible, hermano, ¿no? ¿Qué pudo haber dicho Adán a Eva? ¿Por qué me diste del árbol? Es tu culpa, mira. Tu culpa, Eva. ¿Cuánto tiempo se le habrá achacado? Ya Adán en estado caído. Y Eva diciendo que no fue mi culpa, fue de la serpiente. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Y eso vamos a ver. Palabras hirientes del uno al otro. Estaban corrompidos, contaminados por el pecado. Nuevos sentimientos inundaron su ser. Ahora tenían culpa también, hermanos.
Tenían ese sentimiento de culpa. Antes no tenían sentimiento de culpa, ahora sí. Se consideraban culpables delante de Dios. Su conciencia ahora hermanos, les atormentaba. Porque lo que estaban viendo ahí era ¿qué cosa? Consecuencias de su pecado, tanto en su interior como lo que miraban afuera. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Quién le dijo eso? Satanás. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Fueron abiertos sus ojos del entendimiento? Sí. ¿Fueron abiertos sus ojos físicos? Bueno, lo tenían abierto, pero seguramente se sorprendieron más. De alguna manera podríamos decir, sí, sabieron más porque se sorprendieron. Se sorprendieron, hermanos. Vieron las bendiciones y privilegios que habían perdido, la comunión con Dios, el dominio de las criaturas, la pureza, la santidad de su naturaleza, las miserias en las que se habían envuelto a sí mismos y a su posteridad. Porque Adán, hermanos, tan inteligente como era, ahora pensaba, no solamente yo, sino toda la raza humana. ¿Cómo eso cargaría su conciencia? Y la culpa, hermanos. Cuán expuestos estaban a la ira de Dios y a la maldición de la ley y a la muerte eterna. Qué tremendo, hermanos. En un momento veremos, hermanos, más detalladamente, pero voy a seguir el siguiente versículo. A la siguiente parte del versículo 7. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron que estaban desnudos. Sí, hermanos, conocieron por la depravación de todo su ser, porque no había ningún problema en sí mismo que estuvieran desnudos, sino era lo que ellos pensaban, la lujuria que había en ellos, el egoísmo que había en ellos. Ahora le llevaba a ver la desnudez de la mujer y pensar, por ejemplo, de Adán para Eva su desnudez y de Eva para Adán su desnudez, y ahora tenían pensamientos pecaminosos que los llevaron ¿a qué? A cubrirse, hermanos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Qué necedad! Porque ellos estaban descubiertos no solamente físicamente, sino que estaban descubiertos ya de toda justicia, de toda rectitud, de toda santidad. Y eso no podían cubrirse por nada de este mundo, porque delante de los ojos de Dios estaban expuestos, completamente expuestos, hermanos. ¿Cierto? Qué tremendo, hermanos. ¿Acaso Dios no sabía que ya estaban desprovistos de toda justicia? Claro que Dios sabía, que estaban desprovistos. Esa ropa no las iban a cubrir de eso, hermanos. Versículo 8, avanzo, hermanos. Versículo 8. Déjenme ver en qué tiempo estamos. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Se paseaba. Dios es espíritu. ¿Cómo que se paseaba? ¿Quién podemos ver aquí, hermanos? Una teofanía, una cristofanía. La voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, hermanos, en el viento de la tarde, es el original hebreo. No era de noche todavía, en el viento de la tarde. Dios, miren, hermanos, su paciencia. Se paseaba en el huerto al aire del día. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Dios lo llamó. Adán no dijo, hermanos. Y Eva tampoco dijo. ¿Qué debieron haber dicho? Dios, mi creador. Estamos en un estado desastroso. Hemos pecado contra ti. Me vienen ahora pensamientos que nunca me vinieron, sentimientos y afectos que nunca tuve. Ya no te amo por sobre todas las cosas. ¿Qué pasó conmigo, Dios? No lo buscaron a Dios, se cubrieron. Vamos a ver en el siguiente versículo que se escondieron, hermanos, entre el bosque. Entonces ellos oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, hermanos, ¿alguien puede esconderse de Dios? Adán y Eva no podían esconderse de Dios, hermanos. En ningún lado nadie puede esconderse de Dios. Ellos se escondieron, dicen. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Porque estaban depravados,
sus mentes sucias, contaminadas. Sentían culpa, temor. La culpa los llevó al temor hacia Dios. Aquel con quien estaban constantemente en plena comunión, ahora le tenían temor. Miren la consecuencia terrible del pecado, hermanos. La culpa. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Jehová Dios, hermanos, miren lo que dice el versículo. Mas Jehová Dios, el que existe por sí mismo, el eterno, llama al hombre. El hombre no le llamó, el hombre debió haber llamado y buscado a Dios, y de ahí en adelante todo ser humano no busca a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí, hermanos, detrás del comportamiento de Adán y Eva en su caída, vemos el mismo comportamiento de nosotros y de todo ser humano. Cuando peca no busca a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque su voluntad, su afecto fue afectado, depravado, contaminado. Perdió la comunión con Dios, inmediatamente pecó. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. El hombre y su mujer, ambos hermanos, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como diciendo, te he perdido. ¿Dónde está mi criatura? Te he perdido. Adán no busca a Dios diciendo, ¿dónde estás tu Dios? Ya no podía salir eso de su corazón, hermanos. Dios llama a Adán y no a Eva, porque dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué al hombre, hermanos? Porque él era el cabeza, el representante responsable de guardar la santidad del lugar donde Dios le había puesto a él y a su esposa. Él era el responsable. ¿Dónde estás tú? Dios le llama para pedir también rendición de cuentas. Él es juez y castigará, hará justicia. ¿Dónde estás tú? También Dios se acerca a pesar de que el hombre ha pecado contra él. ¿Ven su misericordia? ¿Qué hubiera sido, hermano, si Dios lo hubiera dejado ahí? Ay, hermano, qué terrible. Ahí desamparados con los animales del bosque, ahora también, hermanos, en pecado, ahora los animales, el oso, el león, la serpiente, como animales en sí todos, los insectos, el frío. En su pecado terrible, su conciencia. ¿Cómo estarían, hermanos? ¿Se dan cuenta? Dense la idea ahí. Entre los bosques escondidos, con vergüenza, con pecados, con cosas que no habían experimentado antes de su caída. ¡Qué terrible! Y Dios, hermanos, qué misericordioso, va y los busca. Y los busca. ¿Dónde estás tú? Te puede preguntar a ti, niño, joven, ¿dónde estás tú? Te puede preguntar Dios. ¿En qué estado estás? ¿Cuál es la situación de tu alma? ¿Has pecado contra Dios? ¿Dónde estás tú? Delante de Dios. ¿Dónde estás? ¿En qué estado estás? ¿Cuál es tu situación? Ay de ti, también podríamos pensar qué significaría ¿dónde estás tú? ¿En qué miserable situación te has metido escuchando a la serpiente y desobedeciéndome? Tú que eras el favorito del cielo, el jefe de las criaturas, el habitante del jardín del Edén en plena comunión conmigo, poseído de toda bienaventuranza y felicidad deseables, pero ahora en la condición más miserable y desamparada que se puede imaginar. ¿Dónde estás tú? Tal vez reprochándole por su pecado e insensatez. Que aquel que había sido tan altamente favorecido por Dios como para ser hecho a su imagen y semejanza, para tener todas las criaturas a su disposición y el lugar más delicioso de todo el mundo para morar, y una bendición de comer de cualquier fruto excepto uno, y que tenía plena comunión con Dios, ahora sin embargo, siendo tan ingrato, rebelándose contra Dios, quebrantando sus leyes, pisoteando su autoridad como legislador y rebelándose contra Dios. Pero también, hermanos, ¿dónde estás tú? Podríamos decir, ¿dónde estás tú? Te estoy buscando, eres mi oveja perdida, yo soy tu pastor. ¿Dónde estás? Buscando que Él se arrepienta, que pida perdón por sus pecados, para darle también, ¿qué cosa? La esperanza que le iba a decir más adelante. ¿Dónde estás tú?
¿Dónde estás tú, niño, niña, joven, que no estás con Cristo? Señorita, ¿dónde estás tú delante de Dios? ¿En qué estado estás? Así como Adán y Eva, como lo estaban ahí escondidos, putrefactos de su pecado, hermanos. Y ahora responde Adán, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, entonces Dios lo había llamado también otra vez. Es la segunda vez que le llama. Porque responde aquí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, estaba desnudo, tanto física como de toda rectitud, desnudo. Versículo 11, avanzo más rápido. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó, Adán? ¿Por qué sabes que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? Porque si alguien te hubiera enseñado de algo de afuera, no tendrías esta situación con la que estás. Lo has experimentado, Adán. Lo has experimentado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le había enseñado? Su pecado. Su pecado, su desobediencia le enseñó que estaba desnudo. Y el Señor le pregunta, la siguiente pregunta: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? ¿Y acaso Dios no sabía, hermanos, que estaba desnudo? ¿Acaso Dios no sabía que había comido del árbol del que el Dios le había mandado? Dios sabía todo, sabía todo. Él sabe todo, Él conoce todo, conoce tu pensamiento, conoce que estás pensando en este momento. Pero ¿por qué le hace la pregunta? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Porque estaba buscando ¿qué en Adán? Que él se confiese, hermanos. Que él mire arriba y le diga: perdón, Dios, dame una oportunidad. Ya no había oportunidad. No quiero morir eternamente, no quiero estar sin ti, como ahora estoy, sin comunión contigo. No, no dice eso. Pero Dios le llama y le dice: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Yo te mandé, Adán, ¿recuerdas? Te mandé que el día de que él te comiere ciertamente morirás. ¿Has comido de ese árbol? Esa era la causa, ciertamente. Siguiente versículo. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, es así. ¿Se dan cuenta que en Adán, en su respuesta, vemos la réplica de la respuesta a todo ser humano cuando peca? ¿Qué dice todo ser humano cuando peca? No, yo no fui, fue porque esto, respondí porque el otro me golpeó. No, yo le dije esto a mi esposa porque ella me dijo primero esto. No, yo le respondí esto a mi esposo porque mi esposo me trata así. No, yo hice esto en la iglesia por esto. Yo me fui de la iglesia, visité la iglesia y me fui porque... y ponen excusas y excusas y excusas. No dicen: yo fui el culpable. No dicen: yo soy el que transgredí la ley de Dios. No. El hombre responde: la mujer que tú, Dios, me diste por compañero. O sea, es la mujer que tú me diste. O sea, tú también. ¿Por qué me diste esa mujer? ¿Por qué me diste esa ayuda idónea? No era idónea finalmente. Mire, la mujer que tú me diste le está culpando a Dios también. ¿Cómo puede salir esto de un hombre, hermano? Es que en el momento de que comió del fruto, para atrás, era perfecto, verdadero, hermanos, había justicia y santidad. No podían brotar estas palabras de él, tratando de culpar a Dios. Pero ahora, caído, terrible, hermanos, cuánta negrura en su ser. Toda su naturaleza depravada, su intelecto, su afecto, su voluntad, todo, hermanos. Sus pensamientos ya contrarios a Dios, buscando pecar. Sus afectos ya no eran los afectos para con ese Dios, no era lo primero. Su voluntad, hermanos, queriendo hacer su deseo pecaminoso y ya no buscar a Dios, ya no hacer la voluntad de Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No asume su culpa, no se hace responsable. Cobardemente le echa la culpa a la mujer. Sí, hermanos. 3:13, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, qué interesante, ¿no, hermano? El Señor va donde Adán. Y no es que porque ahora va a hablar a la mujer significa que ya se olvidó de lo que Adán había hecho. No, ahora va y ahora le pide cuentas a Eva. Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
¿qué es lo que has hecho, mujer? Ya se escuchó a Adán. Qué precioso es el Señor, ¿no? Escucha a Adán, tiene la respuesta de Adán, cómo se esquiva Adán, cómo quiere puentear su pecado y no asumir la responsabilidad de su pecado, le echa la culpa a Eva, indirectamente a Dios. Ahora va el Señor donde Eva, le hace la pregunta respectiva, ¿qué es lo que has hecho, Eva? Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho? Arrepiéntete, Eva. Y dijo la mujer, ¿qué dice ella aprendiendo de su esposo Adán? ¿Qué dice? Yo escuché a la serpiente que me dijo y te desobedecí. A pesar de que vi el árbol ahí, la señal visible, la palabra visible. No, ¿qué dice? La serpiente me engañó y comí. No dice yo soy la responsable, dice esa serpiente, ese animal fue, esa serpiente me engañó y yo comí porque ella me engañó. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, cómo de precioso y verdadero es la palabra del Señor, porque en estas palabras encontramos una copia intacta, hermano, de cómo el ser humano ahora se comporta. Una copia intacta de cómo nosotros nos comportamos. Qué terrible, ¿no? Y el Señor le pregunta algo, ya le preguntó a Adán, ahora le pregunta a Eva, ¿le pregunta algo a Satanás? No, hermanos, ya Satanás está perdido, condenado, no le pregunta nada. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí vemos qué cosa la maldición de Dios para el instrumento satánico. ¿Cuál era el instrumento satánico? La serpiente. Ahí está la maldición de Dios para con este animal, que de ese momento en adelante ahora se arrastra. Sí, hermanos. Pero también el Señor le habla a Satanás detrás de estas palabras, maldita serás. Y luego en el 15 le dice a Satanás, y pondré enemistad, y también a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Antes eran amigas, conversaron, platicaron. Ahora va a haber enemistad. Enemistad entre la serpiente, literalmente la serpiente como animal, ciertamente. Mujeres, ¿ustedes han visto las serpientes? ¿Son bonitas? ¿Agradables? Ahí está la enemistad. Pero también ahí va a haber una enemistad. ¿Entre qué? Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? ¿Cuál es la simiente de Satanás? Todos los hijos del diablo. Todos los incrédulos, impíos. La simiente de Satanás. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, es entre tu simiente, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién iba a venir después de la mujer? De la simiente de la mujer. Cristo, la simiente de la mujer. Y la simiente suya es la simiente de Satanás, todos los incrédulos. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a Satanás. ¿Cómo iba a hacer eso, hermanos? Dios, Cristo, la simiente de la mujer, iba a herir, iba a destrozar, hermanos, traerse abajo todas las obras de Satanás, la serpiente antigua que había, hermanos, obtenido aquí. ¿Qué cosa? Que subyugaba a todas las almas, hermanos. El pecado, la muerte eterna de todos los hombres. La obra de Satanás. Cristo les iba a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y por qué le dice el Señor a Satanás, tú le herirás en el calcañar? Porque justamente para que Cristo hiera en la cabeza a Satanás y su obra, tenía que ser, ¿qué cosa? Herido, despreciado, aborrecido, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, esta esperanza le dio Dios en su misericordia a nuestros padres, Adán y Eva. El Señor les dio esta esperanza y ellos lo creyeron. Porque en el capítulo 4 que vemos que cuando Eva da a luz su hijo, ¿qué dice? Por voluntad de Dios me ha dado un varón. Y luego vemos más adelante a Abel, el hijo de Adán. ¿Cómo, hermanos? Y lo vemos también en el capítulo 11 de Hebreos, adorando a Dios por medio del sacrificio de un animal, que tipificaba a Cristo, la simiente de la mujer. Así que, hermanos, ese día que Adán y Eva cayeron, hermanos, ahí entró el pecado.
Y algunos pueden decir, pero entonces la culpa es de Adán. Adán tiene la culpa. Pero yo te pregunto, ¿tus pecados le vas a echar la culpa a Adán? Cuando mientes, cuando engañas, cuando no quieres buscar a Dios por sobre todas las cosas, cuando no te niegas a ti mismo, ¿es pecado de Adán? Dime, ¿es su pecado o es tu pecado? Es tu pecado, es tu pecado, ¿verdad? Y alguien puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué por la culpa original del pecado de Adán ahora es transmitida a todas las personas, a toda la raza humana? ¿Por qué? ¡Qué injusto! Dios es el creador soberano. Eso debes entender. Eres el soberano y no tú, no yo. Él quiso hacerlo así. Él quiso poner un representante de nosotros, todos nosotros ahí, y Él era nuestro mejor representante. No podemos decir de ninguna manera, si yo estuviera ahí no comería de él, hermano. Él era recto, perfecto, santo. Nosotros, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho? Así que, hermanos, así entró el pecado en la raza humana. Hermanos, de ahí en adelante, todo ser humano que nace a partir de Adán, nace con corrupción y con culpa. La culpa de este pecado que hemos relatado, el pecado original, no de otros pecados de Adán, porque Adán seguramente después siguió cometiendo pecados. Esos pecados no son imputados a la raza humana. Este pecado, sí. Entonces nace corrupto y nace culpable delante de Dios. Por eso un niñito en el vientre, cuando muere, imagínense, tiene una semana y perdió su bebé. Tiene 3 semanas y perdió su bebé. Hermanos, si murió es porque hay ¿qué cosa? Pecado. Porque si no hubiera pecado, no habría muerto ese bebé de una semana en el vientre. Entonces si murió es porque hay pecado. ¿Y cómo es que hay pecado? Porque esa imputación de la culpa, hermanos, es desde la concepción. Qué tremendo, hermanos. Sí, hermanos. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor.